Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto de la cumbre de la OTAN en la invasión rusa a Ucrania. Por fin llegaron a Suecia los días soleados del verano. La gente llena los lagos y las playas sin pensar demasiado en una realidad de violencia, guerra y destrucción que se vive no muy lejos de aquí en el corazón de Europa. Rusia golpea a Ucrania con una intensidad cada vez mayor, especialmente a la población civil, mientras responde a los ya frecuentes ataques ucranianos contra refinerías e infraestructura petrolera en territorio ruso, incluso en zonas muy alejadas del frente. Al mismo tiempo, la OTAN celebra su cumbre en Turquía en medio de tensiones internas y muchos analistas se preguntan si Putin, ante las dificultades para poner fin a una invasión que no salió como esperaba, podría optar por una peligrosa escalada. La invasión rusa iniciada en 2022 ha entrado ya en su quinto año. Contra las previsiones iniciales de Moscú y también de buena parte de Occidente, Ucrania sigue resistiendo e incluso ha logrado cambiar el rumbo de la guerra en algunos aspectos. El conflicto se ha convertido en una guerra de posiciones que recuerda por momentos a la Primera Guerra Mundial. Resulta extremadamente difícil avanzar sobre el terreno, pero el costo humano y material es mucho mayor. No existen cifras oficiales fiables sobre las bajas. Las estimaciones más aceptadas hablan de alrededor de 1 millón de bajas rusas, de las cuales aproximadamente una cuarta parte corresponderían a muertos. Las pérdidas ucranianas serían aproximadamente la mitad, con una proporción menor de fallecidos. Se trata además de un enfrentamiento entre la que era considerada la segunda potencia militar del mundo y un país mucho más pequeño, al que muchos daban por derrotado en cuestión de días. Sin embargo, Ucrania recibió un decisivo apoyo militar, económico y político de Europa y de Estados Unidos, algo que el Kremlin no había previsto. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca modificó ese panorama. Sus intentos de reducir el apoyo estadounidense a Ucrania y de forzar una negociación favorable para Rusia no han producido los resultados esperados. En cambio, sí han generado incertidumbre dentro de la OTAN. La Alianza Atlántica, creada durante la Guerra Fría como respuesta al Pacto de Varsovia, no desapareció con el fin del bloque soviético, por el contrario, se amplió hacia el este, incorporando a antiguos aliados de Moscú. Esa expansión alimentó el tradicional sentimiento de inseguridad de Rusia y su percepción de una amenaza occidental, aunque sigue siendo muy discutible que la OTAN hubiera tenido intención de atacar territorio ruso. También queda abierta una pregunta histórica. ¿Habría sido posible integrar a Rusia en la arquitectura de seguridad europea y evitar así el conflicto que hoy presenciamos? Las relaciones entre Trump y la OTAN han sido especialmente tensas. Sus exigencias de que los aliados europeos aumentaran significativamente su gasto militar, junto con otras iniciativas polémicas de política exterior, pusieron a prueba la cohesión de la alianza. La cumbre de esta semana estuvo claramente orientada a evitar una nueva amenaza de retirada estadounidense. Sin embargo, Trump sorprendió al anunciar que Estados Unidos concederá a Ucrania la licencia para fabricar misiles interceptores Patriot, uno de los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles más avanzados del mundo. Estos sistemas son fundamentales para proteger las ciudades ucranianas de los ataques con misiles balísticos rusos. Al mismo tiempo, Europa busca ganar tiempo para fortalecer su propia capacidad militar y construir una defensa más autónoma en caso de que el compromiso estadounidense disminuya. Mientras tanto, Ucrania ha adaptado su estrategia militar. Sus ataques se concentran cada vez más en la infraestructura energética, la logística y las fábricas de componentes esenciales para la producción de armamento ruso, además de las rutas de abastecimiento de combustible, municiones y alimentos, especialmente hacia Crimea. Esta estrategia incrementa la presión sobre la economía rusa, obligándola incluso a importar combustibles de países que antes abastecía, mientras el racionamiento de gasolina en diversas regiones hace más visible para la población el costo de una guerra cada vez más prolongada e impopular. Aún así, sería prematuro concluir que Ucrania tiene asegurada la ventaja. Los ataques rusos contra objetivos civiles se han intensificado y la producción nacional de sistemas Patriot
tardará años en convertirse en una capacidad significativa. El respaldo económico europeo también enfrenta limitaciones, mientras que el proceso de rearme del continente requerirá tiempo y enormes recursos si Europa pretende reducir su dependencia del paraguas militar estadounidense. A ello se suma la preocupación de que Putin, buscando romper el estancamiento, pudiera intentar provocar una crisis con alguno de los países bálticos, a los que el Kremlin considera parte del enfrentamiento con la OTAN. Aunque ese escenario sigue pareciendo poco probable, no puede descartarse por completo. Mientras tanto, quienes siguen pagando el precio más alto son los civiles. En Ucrania, por los bombardeos y la destrucción; en Rusia, por los efectos económicos de una guerra prolongada; y en el resto de Europa, donde el aumento del gasto militar comienza a traducirse en recortes a políticas sociales que afectan, como suele ocurrir, a los sectores vulnerables. Con ese telón de fondo nos disponemos a disfrutar de un nuevo verano. Ojalá que el próximo pueda transcurrir bajo un horizonte más pacífico para Europa y para el resto del mundo. Para Reeducación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.